mirada puesta en Ucrania, en estas manifestaciones, pero también en las conversaciones de ayer en Estambul, con más intercambios de prisioneros, pero con pocos avances en lo que concierne al fin de este conflicto. Se habla de este plazo de 50 días, básicamente se habla ya del 3 de septiembre, de esta posible reunión entre Trump, Putin y Xi Jinping. Carlos, ¿cómo ves la situación en torno a Ucrania y también cómo valoras estas conversaciones en Estambul? Bueno, en primer término, decir que toda guerra tiene una causa política y la solución de toda guerra también tiene que tener pues un fundamento político, ¿no? Como bien explicaba Clausewitz. Sin embargo, eso no se ha visto, ¿no? Ni en la primera ronda, ni en la segunda, ni en esta última, ¿no? Hay buenas intenciones por parte de Turquía, hay que reconocer que tiene esa vocación de generar y reanudar el diálogo, ¿no? Entre Ucrania y Rusia y intentar en lo próximo generar una posible, ¿no? situación de paz, pero así como están las cosas es muy difícil porque no se está tocando las cuestiones políticas de fondo, ¿no? Se ha limitado básicamente a lo que ya hemos visto con anterioridad, ¿no? Cuando se habla básicamente de cuestiones humanitarias, entrega de fallecidos, de prisioneros, pero no se está tocando las perspectivas que han llevado justamente a la situación actual que todavía está viviéndose y que definitivamente no hay visos de que se solucione en lo próximo, ¿no? Las perspectivas, las prerrogativas de a las ambas partes prácticamente son irreductibles, ¿no? La Federación Rusa sigue perfectamente, digamos, firme en su posición respecto a lo que está exigiendo, ¿no? Para una posible conversación, digamos, incluso se habló también que es posible que, bueno, Zelensky ha mencionado él, ¿no? Que le gustaría, ve posible, plausible que pueda haber una reunión con Vladimir Putin. Bueno, esto es un poco complicado mientras no se acepten las negociaciones, las exigencias de Rusia, porque digamos, a ciencia cierta, o sea, acá quien tiene el sartén por el mango es la Federación Rusa, ¿no? Eso ya incluso la comunidad de inteligencia norteamericana desde hace buen tiempo lo sabe. Entonces, mientras no se reconozcan la legalidad de los actuales territorios bajo la jurisdicción de la Federación Rusa, ¿no? Los territorios de Donbass, Gerson, Zaporilla, Lugansk, Donetsk, eso para empezar. Luego exige también la desmilitarización irrestricta de Ucrania, el retorno del idioma ruso oficializado dentro de Ucrania y, bueno, la incondicional rendición, ¿no? Y, por supuesto, el no acceso a la OTAN ni ahora ni nunca, ¿no? O sea, son posiciones maximalistas que ahora tiene Rusia en función justamente a esos avances y a esa seguridad, perdón, estratégica que ha logrado, ¿no? Actualmente dentro de Ucrania, ¿no? A pesar de todos los inconvenientes que se puedan haber dado, Rusia está todavía firme en su posición y mientras eso no sea reconocido va a ser muy difícil que Ucrania o cualquier otro pueda generar un espacio donde se pueda dar visos para una próxima paz, ¿no? O sea, eso está muy difícil, es complicado y según los expertos, y bueno, yo creo que también va a estar prolongándose más de la cuenta este fenómeno, ¿no? Dentro de lo que es la Eurasia, dentro de lo que es Europa Oriental. Bueno, pues un conflicto que no tiene visos de terminar, al menos a corto plazo, con estas conversaciones en Estambul, con este ultimátum de Donald Trump. José María, ¿ves más cerca el fin de este conflicto o parece cada vez más lejos? Va a depender de las partes y de cómo se sientan, ¿no? para continuar con el conflicto armado, ¿no? Ahora Ucrania recibe, ¿no? Aire, oxígeno para continuar con el conflicto y Rusia ha demostrado que ha conseguido alinear su maquinaria industrial a lo que son las necesidades bélicas y también tiene unos supply chains, ¿no? Unas líneas de producción fuera de Rusia que parece que también pues, le están dando lo que necesita para continuar con esos ataques y para continuar también con esos avances en el frente. No olvidemos que estamos todos muy pendientes de las reuniones en Estambul, estamos todos muy pendientes de esa potencial reunión al máximo nivel entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania, pero sin embargo todos los días hay avances, todos los días Rusia pues, intenta avanzar un poquito más en el campo de batalla porque sabe que Ucrania no tiene todavía
lo que necesita para enfrentarse en igualdad de condiciones, y por otro lado sabe también que sigue estando en ese tiempo extra o tiempo añadido de Donald Trump, donde Donald Trump no va a imponer esas sanciones de Lindsey Graham, que no tienen precedentes ni en derecho comparado ni en lo que son las sanciones norteamericanas, con esas secondary sanctions a determinados sectores como el financiero y el energético, pero también y sobre todo por esas secondary tariffs que ahora habrían pasado del 500 al 100% para aquellos países que compren crudo ruso y desarrollen productos, refinen productos y a su vez los vendan, ¿no? Esto le llevaría a otra guerra comercial con China, que vimos todos cómo tuvo que desacelerar esa escalada arancelaria con China, porque la economía americana, porque las empresas americanas, porque el ciudadano de a pie norteamericano no se lo podía permitir. Se llegaron a hablar de estanterías vacías en diciembre si seguía la escalada arancelaria. Por lo tanto, estas nuevas sanciones contra Rusia, de ser así, de entrar en vigor tal y como están redactadas, llevarían a un aumento muy importante también arancelario con China de rebote a esas sanciones. Por lo tanto, ahí ya Trump habría dicho que hasta septiembre, o que incluso si o antes de que termine septiembre el presidente Putin no se ha reunido con el presidente Zelensky, no será un motivo para activar ese nuevo paquete de sanciones que estaría ahora cocinándose en el Congreso de los Estados Unidos bajo la sponsorización y con un gran apoyo tanto de senadores demócratas como de senadores republicanos. Se habla de hasta 78 de 100. Tienen ahora mismo ese nuevo paquete de sanciones. Por lo tanto, todo esto va a depender mucho de la visión que le dé Donald Trump, va a depender mucho también de hasta dónde se agote la paciencia de Donald Trump, y va a depender mucho también de otras jugadas colaterales que puedan verse afectadas, como por ejemplo esas negociaciones que está manteniendo ahora la Unión Europea con Estados Unidos sobre ese deal a nivel de comercio, donde la Unión Europea está intentando bajar ese tipo arancelario genérico del 30%, universal del 30%, que anunció el presidente Trump, por un lado con contramedidas, pero por otro lado también con controles de exportación y muy probablemente también con posibles inversiones en Estados Unidos y alineación entre la política exterior de la Unión Europea con la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos, su principal reto en política exterior, no olvidemos, es China. El mayor reto en política exterior de la Unión Europea es Rusia y el conflicto con Ucrania. O podrían también llegar a posiciones en común en esas negociaciones donde todo se está metiendo en la ensalada y donde podrían haber carambolas bastante interesantes. Bueno, pues interesante desde luego la situación en Ucrania, en esta guerra que ya va por 3 años y que, bueno, de momento no tiene visos de terminar. Abuz, te quiero preguntar también por esto. ¿Cómo valoras las conversaciones en Estambul y también las escaladas en los ataques que estamos viendo por parte de ambos bandos? Se habla de que Rusia puede llegar pronto incluso a atacar con 1000 drones. A ver, son dos puntos. El primer punto, las negociaciones de Estambul. ¿A dónde podrían llegar o si realmente podríamos ver fin del conflicto o de la guerra? Aquí hay que abordarlo desde diferentes perspectivas. Uno, desde el punto de vista de Donald Trump, lo que Donald Trump quiere mostrar al mundo es ser el presidente estadounidense que no ha iniciado una guerra y ser un presidente de Estados Unidos que ha apagado las guerras, ser un presidente que ha salvado el mundo de los conflictos militares. Este es un objetivo que él tiene a corto plazo, un objetivo, podemos decir, personal, que en términos teóricos, a simple vista, podríamos pensar que chocaría con algunos objetivos a largo plazo de la administración estadounidense, esos objetivos que no dependen definitivamente del presidente en turno. Sin embargo, no chocan porque el presidente ahí tiene cierto margen de maniobra, lo cual está utilizándolo de una forma que podría decir que le está saliendo bien hasta el momento,
los ejemplos que hemos visto en Oriente Medio, los ejemplos que hemos visto entre India y Pakistán, todos esos ejemplos muestran que sí ha podido él utilizar su inteligencia para lograr sus objetivos personales y al mismo tiempo no arriesgar, digamos, los objetivos a largo plazo de la administración de Estados Unidos de América. Ahora, si nosotros tomamos como hipótesis que si se apagaría la guerra entre Rusia y Ucrania, un punto principal sería mostrar que Donald Trump es el actor principal que ayudó a apagar este conflicto. Si este será uno de los objetivos que están en la mesa, cambiaría esto todo el escenario. En primer lugar, eso nos puede decir que las negociaciones en Estambul no van a llegar a ningún lado, porque en primer lugar, Estambul ahorita está en una mala posición con Rusia, debido a diferentes acciones que ha tomado Turquía recientemente en Oriente Medio, afectando hasta cierto grado intereses rusos en el Medio Oriente. Justo el día de ayer, después de los eventos recientes que han sucedido en el sur de Siria y en diferentes partes de Siria, aviones turcos empezaron a volar en el espacio aéreo sirio y evidentemente donde haya bases militares rusas, pues eso no les gustó al ejército ruso, lo cual evitaron, no hubo un combate directo, pero evitaron que los aviones turcos vuelan encima o cerca más bien de donde están las zonas donde se encuentran las bases militares rusas. Eso es una señal más de que haya un conflicto de interés entre Turquía y Rusia en el Medio Oriente. Además, si nosotros vemos el análisis que supuestamente considera que había una traición turca a Rusia en todos los eventos que sucedieron en esta zona. Bueno, esto por un lado deja entonces Turquía en una mala posición con Rusia, le deja mal sabor en la boca y eso dice que pues Rusia no va a estar tan confiada en negociaciones donde involucra a Estambul de una forma aunque es indirecta. Eso por un lado. Por el otro, la participación de Donald Trump ausente, la participación que no está tan clara en estas negociaciones, también si nosotros nos basamos en la hipótesis que él quiere aparecer como el salvador del mundo, eso quiere decir, pues esas negociaciones no van a llevar a ningún lado, que él quiere realmente que en su modo de operar, decir de repente ya se acabó el conflicto entre Rusia y Ucrania porque yo hablé con Vladimir Putin, con Vladimir Zelensky y ya acordamos esto. Él quiere llevar la estrella de esta negociación. Ahora, regresando al punto, ¿cuándo se acabaría este conflicto? Agregando a todo lo que ha mencionado Carlos al principio, yo creo que hay un punto clave también, lo cual es, no se va a acabar el conflicto entre Rusia y Ucrania antes de que se vaya Zelensky. Esto es un punto para mí, desde mi punto de vista, insisto, todo lo que estoy diciendo es desde mi punto de vista, desde mi punto de análisis. ¿Por qué? Porque Zelensky ha tomado una postura que no le permite cambiar de opinión, ha tomado una postura que no le permite cambiar de actuación, si podemos decirlo de esta manera. Es una variable dentro de esta ecuación que ha vuelto constante, una variable que no es dinámica, una variable que no se puede modificar, que no se puede cambiar. A menos de que se vaya Zelensky, y esto nos podría llevar a nuestro segundo punto, probablemente esas protestas, que podría ser una entrada a su cambio, a su destitución. Esto, si él no se va, si él no sale de ese escenario, de ese teatro, no vamos a poder esperar un cambio real en las negociaciones o un cambio definitivo en la ruta hacia un fin de este conflicto, que muy probable no es un fin como nosotros estamos imaginando, porque muchos dicen, bueno, el fin de la guerra es acabar la guerra,
pero para la cúpula política no necesariamente es así. Hay que tener la cabeza fría, hay que pensar bien desde el punto de vista de análisis, y el punto de vista de análisis dice poner todos los factores de forma neutra y analizar la correlación entre ellos. Hoy en día la política juega un papel importante, pero más importante es el papel de la economía. Muchos de los países involucrados viven de la economía de la guerra. La industria militar es demasiado importante, y si hay industria militar, eso quiere decir tiene que haber guerra, tiene que haber consumo, es un mercado, hay producción. Si no hay consumo, ¿para qué produces? Y si no produces, va a caer tu mercado, así de simple. Entonces, si Estados Unidos deja de producir porque no hay conflicto militar, cae la producción, cae la economía de los Estados Unidos, así como diferentes otros países del mundo. Si nosotros analizamos lo que ha dicho Donald Trump, diciendo de que los armas que él va a proveer a Ucrania tiene que pagarlo la OTAN, pues eso es una expresión medio confusa, medio difusa. ¿Por qué? Porque el dinero de la OTAN en su mayoría es dinero de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué está jugando en este sentido Donald Trump? Él está esperando que el mundo pensara que él quiere decir que lo pagara la OTAN porque lo va a pagar la Unión Europea. La participación de la Unión Europea es un porcentaje menor a la participación de Estados Unidos en la OTAN, y en el mismo tiempo, al final, es una industria militar que se tiene que mantener. Y se tiene que mantener siempre y cuando haya guerras y haya conflictos. Y eso es una ecuación que siempre funciona, lamentablemente. Es decir, se apaga una guerra en una región y de repente empieza otra en otra región, pero siempre los actores involucrados son los mismos, o los proveedores de armamento son los mismos. Entonces, se acaba, probablemente se acaba el conflicto ese que estamos llamando la guerra Rusia-Ucrania, pero empezará otro conflicto, probablemente sí. Cuando yo pondría la primera condición que se vaya Zelensky, esa es una condición inicial. Las negociaciones de Estambul yo creo que no van a llegar a ningún lado por las razones que he mencionado, y evidentemente todo esto es hipótesis. Tendremos que ver los próximos días qué es lo que puede surgir en estas negociaciones.